día, profe. Buen día. Bien. Hola, profe. Buen día. Bueno, vamos a continuar con rectas. Eh, vamos a grabar un poquito aquí. Ahora sí. 1 de 6, entonces cuarta clase. ¿Sí? Habíamos visto de rectas la introducción que nos daban un vector y un punto. Un vector y un punto. El vector era vector dirección, nos decían. Entonces nos daba la dirección de la recta, trasladábamos una paralela y pasaba por el punto, la recta estaba lista. A partir de ahí, de ese gráfico, vimos 6 ecuaciones diferentes para la misma recta con ese criterio de dato, ¿no? Después les dije que era lo mismo cuando le hablaba de 2 puntos, había que cambiar esta que le daban por el vector P1, P2 con los 2 puntos y las ecuaciones eran similares, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a continuar, porque había ejemplos ahí que tenían que ver ustedes de cada ecuación. Había un ejemplo en R2 y otro en R3, lo tenían completo. Y ahora vamos a continuar con algunos casos de rectas a resolver. Por ejemplo, ángulo entre dos rectas. ¿Cómo se resuelve un caso cuando le pregunten el práctico de ángulo entre dos rectas? Es muy fácil gracias a la ayuda de los vectores. ¿Por qué? Porque como aprendimos que cada recta se puede armar con un vector dirección, entonces si yo tengo los dos vectores direcciones de cada recta, por ejemplo R1 y R2, el ángulo que van a tener esos dos vectores son el mismo ángulo que tienen las dos rectas, ¿no es cierto? Porque tienen la misma dirección. Entonces el problema de ángulo entre dos rectas se transforma en un tema de ángulo entre dos vectores. Y el ángulo entre dos vectores ya lo sabían sacar. ¿Por medio de qué fórmula? ¿Qué fórmula era esta? Producto escalar. Escalar, exactamente. Producto punto o escalar. Perfecto. Entonces esto ya lo tendrían que saber. Se despejaba el coseno, arco coseno, y tenían el ángulo entre dos rectas que era el mismo ángulo entre sus dos vectores de dirección. Así que bueno, lo único que le tenía que aclarar era eso, y ya saben sacar ángulo entre dos rectas. A partir de allí aparece una nueva fórmula que en vez de tener, como teníamos recién, los vectores de dirección, los módulos y demás, ¿qué pasa si te dan las pendientes de ambas rectas? Se puede utilizar esta fórmula de tangente. Le explico de dónde sale. Ustedes después van a usar, esta es la fórmula de tangente con las pendientes, despejan alfa con arco tangente y tienen con las pendientes, si le dan la pendiente de cada una de las rectas, lo sacan al ángulo en 2 segundos con las pendientes. ¿De dónde sale esta? Y bueno, de fórmulas matemáticas. Fíjense que acá está explicado perfectamente. Si este alfa es el ángulo entre dos rectas, la tangente de un ángulo, en este caso, es igual a la tangente de la diferencia de dos ángulos. ¿Qué dos ángulos? Los ángulos de cada recta que tienen con la horizontal. ¿Quién es alfa 2? Acá está mal marcado. Alfa 2 es el ángulo que forma hasta acá, llegaría hasta la R2 con la horizontal, con el eje X. O sea que este alfa 2 está corto acá, tiene que seguir hasta chocarse con la R2. Menos el alfa 1, que es el ángulo de la recta R1. Entonces, si yo resto alfa 2 menos alfa 1, es alfa. Por lo tanto, la tangente de alfa es la misma que la tangente de alfa 2 menos alfa 1, eso se entiende. Y si uno busca en el Vademecum... Sí. Pensé que habían hecho un problema. No, disculpe. La tangente de una diferencia en el Vademecum trigonométrico dice que es igual a toda esta fórmula. O sea que la tangente de una diferencia de dos ángulos es igual a la diferencia de las tangentes dividido 1 más el producto de las tangentes. ¿Qué son las tangentes? Según lo que vimos en la clase pasada en rectas, son las pendientes de la recta. O sea, tangente de alfa 2 es la pendiente M2 de la recta 2 y la tangente alfa 1 la pendiente de la recta 1. Si yo reemplazo tangente por pendiente, me queda esta formulita y de ahí despejo alfa
y me queda automáticamente el ángulo que tienen entre dos rectas en base a las pendientes. O sea que tienen dos fórmulas para calcular el ángulo entre rectas. Una mediante el producto escalar y otra mediante las pendientes. Las dos las tienen que tener anotadas como herramientas para que cuando le den los ejercicios vean, según el dato, cuál les conviene más. ¿Ok? Bien. Acá hay un ejemplo donde le dan dos rectas y le piden el ángulo. ¿Sí? Acá está la solución. Hay una ecuación explícita acá que le están dando. Quiere decir que ahí le están dando las pendientes directamente. Y entonces, mediante esta fórmula, con el arco tangente, ya que le dan las pendientes, ¿ves? Lo sacan directamente y ahí tienen el ángulo de 49 grados y pico. Bien. Punto y aparte con el ángulo. Entonces, ángulo entre rectas, dos fórmulas posibles para calcularlo. Una ya la sabían, una nueva. Condiciones de perpendicularidad entre dos rectas. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Teníamos algún dato nosotros, alguna herramienta como para saber si dos rectas eran perpendiculares o no? ¿Qué hacíamos? Y si las tomamos como vectores, podemos decir que el Tienen que producto tener las escalar mismas era igual a pendientes. 0. ¿El producto cómo? Escalar era igual a 0, si lo tomamos Perfecto. como vectores. Bueno, acá abajo en la 28, no sé si la ven bien, A1 por B1 más A2 por B2 igual a 0, es eso que está diciendo vos. O sea, es, ¿quiénes son A1, B1, A2 y B2? Serían las Componente de, componentes de de quién. un vector. ¿De qué La vector? recta en este caso. Pero no son componentes, son puntos coordenados, homólogos, ¿o no? No, para. Vamos por parte. Escuchá primero la pregunta y después te aclaro eso. ¿Quiénes serían A1, B1, A2 y B2? ¿Componente de quién? De dos puntos De distintos, dos ¿o no? rectas. No pueden ser componentes de un punto. De dos Olvídate. rectas. Son componentes de vectores, ni de recta ni de punto, de vectores. Ok. ¿Qué vectores serían? A y B. Ahí ve. No. ¿Ves que están estudiando de memoria? Perdón. AB. No. Pará. Pensá y luego existí. A1, B1 y A2, B2. Si estamos hablando de dos rectas perpendiculares, ¿quiénes están AB. representando las rectas? No. Viste que le cambian una letra y se les acaba el mundo a ustedes. A de R1 y R2. ¿Viste que cuando pensaste te diste cuenta? ¡Qué bueno! Sí. Dije, Entonces las acá rectas arriba no se dice, llamaban mirá, A. Se pueden llamar como R1 sea quieran. perpendicular a R2. Si a vos te dan dos rectas, R1 y R2, y las rectas las transformás o la cambiás, ¿por quién? Por sus vectores, ¿cómo? No ¿Cómo? lo entendí, profe. Profe, no entendí la pregunta. Las dos rectas que vos le estás queriendo sacar el ángulo, que acá tendría que ser 90 grados para que sean perpendiculares, ¿por quién las cambiás? ¿Te olvidás de las rectas y qué usás? Vectores. Las componentes de los vectores. ¿Qué vectores? Dirección. A y B. Eso, no, que A y B, olvídate del A y B. El A y B era la clase pasada, ahora es R1 y R2. Puede ser cualquiera. No hay que estudiar memoria. A vos te dan dos rectas. No digo infinitas porque no me gusta, pero dos rectas continuas. Las dos rectas las arrancás así, y la dejás afuera y te quedás con sus dos vectores de dirección. Entonces, dos rectas las transformaste en sus dos vectores de dirección. ¿Sí? Y a vos te dan dos rectas así. ¿Cómo te enterás que esas dos rectas son perpendiculares o no? Porque no la ves gráficamente. ¿Cómo haces con Por el fórmula? ángulo. Producto escalar igual a 0. ¿De quién? De sus dos vectores de direcciones. ¿Qué componente tiene R1? A1 y A2. ¿Qué componente tiene R2? B1 y B2. ¿Cómo haces el producto escalar entre los dos vectores de dirección? A1 por B1 más A2 por B2 igual a 0. Eso es lo que está acá. No es ni A ni B. Fíjate que por acá arriba te tendría que decir R1 y R2, ¿ves? No son A y B. Y acá abajo, no sé si dice,
Es decir, que cuando la suma de los productos de las componentes homólogas de los vectores dirección de la recta es igual a 0, las rectas son perpendiculares. ¿Sí? Me quedó una Justamente. duda. Sí. Ah, pero era un poco de antes. ¿Puedes subir un poco? Un poco más. Ahí. Donde dice condiciones de perpendicularidad. Y abajo dice R1. Ese símbolo que está entre medio del R2, ¿qué significa? Porque ya lo vi varias veces y no sabía qué significaba. Es una T invertida. ¿Que son perpendiculares, sería? Exactamente. Claro, está bien. Gracias. Porque viste que acá arriba dice, para que R1 sea perpendicular a R2, deberá ser. Y bueno, acá te lo pone en notación. ¿Sí? Gracias. Bien. Entonces, dos posibilidades para la condición de perpendicularidad entre rectas. Una ya la sabíamos de antes, que su producto escalar sea igual a 0, siempre y cuando, ¿qué había que aclarar antes? Producto escalar Que igual a ninguno 0. sea cero, ninguna de las rectas. Claro, Que no En sean realidad de los los vectores vectores. nulos. De los No haya vectores vector sean, nulo. Nulo. claro, no 0, sino el vector nulo. Perfecto. Ok. Muy bien. Profe, ¿Viste? una pregunta. Profe. Sí. Ah, perdón. Sí. Ahí donde dice debajo de condiciones de perpendicularidad de dos rectas, ahí en la condición que plantea ahí, que dice cotangente de 90. Ah, pará, esa no la expliqué todavía. Perdón. No. O sea, Porque me esa es la pareció que segunda condición. Yo me fui a la 28, que era la que ya sabíamos. Ahora vamos a ver la bueno. nueva, que es la Bueno, segunda le condición. pregunto después entonces. No hay problema. Bien. La primera condición entonces ya la teníamos de antes. Su producto escalar, si es igual a 0 y ninguno de los dos vectores R1 u R2 son nulos, esto me garantiza que las dos rectas son perpendiculares. Eso ya lo sabían de antes, supuestamente, que habían estudiado. Ahora la nueva que le tengo que enseñar va de acuerdo a las pendientes. ¿De dónde sale esto que habría que recuadrar último de que M1 es igual a menos 1 sobre M2? Sale de lo que acabamos de ver desde un rato de la tangente. ¿Qué decía la tangente? Que el alfa se podía sacar como arco tangente de las pendientes estas. Muy bien. Esta la puedo usar para sacar la relación que tiene que haber entre las dos pendientes de la recta para que ambas sean perpendiculares. ¿Cómo la saco? Si alfa es 90 grados y yo uso la tangente de 90 grados, ¿cuánto da? 0. Determinado. Claro, da Eso un le quería error. preguntar, profe. Da un error en la calculadora. Entonces no puedo usar la tangente de 90. Entonces, ¿qué puedo usar? La cotangente. La cotangente de 90, ¿cuánto da? 0. Entonces esa sí la puedo usar. Ahora, si la tangente tenía esta fórmula, ¿la cotangente qué fórmula va a tener? 1 sobre tangente, ¿no es? O Claro, ese es. invertida. Por lo tanto, eso es lo que hizo acá, ¿ven? Puso B de tangente, cotangente de 90, que da igual a 0, y la dio vuelta a la fórmula, o sea, la invirtió, porque la cotangente es el inverso de la tangente. Entonces, ¿Qué es la cotangente? No entiendo, profe. nos tenemos que remontar a trigonometría. Cada función trigonométrica tiene su inversa. El seno tiene la inversa, que ¿cómo se llama? Arco seno. No, No, es cosecante. cosecante. Ah, El coseno tiene la inversa, que es la secante, y la tangente tiene la inversa, que es su cotangente. ok. ¿Ok? Bien. Sí. Entonces, como la cotangente es la inversa de la tangente, hay que invertir numerador y denominador. Por lo tanto, la cotangente de 90, que es igual a 0, tiene que dar igual, según lo que teníamos de antes, a 1 más M1 por M2 dividido M1 menos M2. Todo eso tendría que dar 0 cuando los dos vectores son perpendiculares, según lo que dijimos acá. Entonces, esto igualado a 0, ¿cómo sigue? Paso el denominador que está dividiendo, multiplicando al 0 y se anula. ¿Qué me quedó en definitiva? 1 más M1 M2 igual a 0. Si de ahí despejo M1, paso el 1 restando para el otro lado, el M2 dividiendo y llego a esta formulita.
Esa formulita, ¿qué me quiere decir? Alguno que me la pase en palabras. Que para que dos rectas sean paralelas, la pendiente de una debe ser opuesta ¿Cómo y de paralela? signo. ¿Cómo? Perpendicular. Ah, bien. Ahora sí, vamos Debe de vuelta. ser, para que dos rectas sean perpendiculares, la pendiente de una debe ser opuesta y de signo cambiado también a la pendiente de la otra. Y si vos decís opuesta y el signo cambiado, está diciendo lo mismo. Porque opuesta es del signo cambiado. Opuesta e inversa. Ahora sí. ¿O vos creías que opuesta era dada vuelta y el signo cambiado era el opuesto? No sé cómo era. Sí, yo creí eso. Ah, muy bien. ¿El opuesto de 8 cuánto es para vos? Claro, sería -8. No es un octavo. Un Claro, octavo, ¿qué sería? la inversa. Muy bien. Ahora sí. O sea, inverso, para que te quede claro ahora, es invertir, dar vuelta. O sea, si vos tenés el 8, el inverso de 1 es, vos tenías 8 dividido 1 y ahora tenés 1 dividido 8. O sea, es cambiar de lugar, numerador y denominador. Eso es invertir. En cambio, oponerse es algo opuesto al otro, es algo de signo contrario al otro. Entonces, vos sos radical, el otro es peronista. Vos sos de Boca, el otro de River. ¿Sí? No es que seas inversa, sino que sos opuesta. Sería así. Y ahí viene la grieta. No. Bien, no tiene nada que ver, pero bueno, es un ejemplo. Entonces, como dijiste vos más o menos, ahí venía bien la condición de perpendicularidad. Dos rectas van a ser perpendiculares si la pendiente de una es opuesta e inversa de la otra. O sea, tiene que cumplir dos condiciones, no una, dos a la vez. Ser opuesta y ser inversa a la otra. ¿Sí? Eso tiene un nombre para que incluya las dos condiciones. Y acá Agostina agregó Talleres Belgrano. No sé de quién de los dos será Agostina. ¿Será de Talleres o será de Belgrano? No es momento de hablar de Talleres. Entonces, el tema sería el siguiente. Si yo te doy una recta, por ejemplo, anótenla, en forma explícita, y igual a 4/3 de x menos 8, y te pido que me digas una perpendicular, ¿qué me decís? Sería -3/4 de x menos 8. Bien, ¿y tiene que seguir siendo el menos 8 o la ordenada de Más origen 8, ¿no puede sería? cambiar? No, El la 8 ordenada del la origen ordenada no no hace falta cambia. cambiar. Si solo la pendiente tiene que ser inversa y opuesta. ¿Y entonces, la ordenada del origen? Y Se debe ser puede quedar constante. -8. ¿No? 8. Puede cambiar. O No sea, menos cambia. 8 estaría bien, pero vos le podés poner más 10 que igual va a ser perpendicular a la otra. Pero en ese caso va a ser perpendicular y paralela, ¿o no? No, ¿cómo va a ser No, perpendicular no y pueden ser paralela? ambas. Ah, no es verdad. Perpendicular no es paralela. Mirá lo que está No. diciendo. Pienso y Sí, luego sí, sí. existo. Vos me decís que si es perpendicular, es paralela. Ah, voy a decir. ¿Sí? Entonces, yo los invito, porque no me tienen que creer todo a mí, para que la tengan clara, los invito a inventar rectas solas, sin que le diga el profe de práctico nada, como hice yo recién, igual a 4/3 de x menos 8, la pueden graficar, porque ya saben cómo graficar con ordenada y pendiente, y dicen, bueno, una perpendicular, voy a inventar la -3/4 de x más 14. La dibujan, y si la ven perpendicular, por más que hayan cambiado la ordenada, ahí se convencen de que la ordenada la pueden cambiar. La pueden dejar igual o la pueden cambiar y lo mismo va a ser perpendicular. Porque fíjense lo que pasa. Ustedes tienen esta recta y van a hacer una perpendicular a esa. Le cambian la pendiente, o sea, le invierten y lo ponen la pendiente, o sea, de 4/3 menos 3/4. Ya tienen la dirección perpendicular. La pongan ahí, la pongan acá, o sea, le van cambiando la ordenada,
Los mismos son perpendiculares, ¿se entiende? O sea que tienen un montón de rectas perpendiculares a esa. Un montón. Para no decir la Infinitas. palabra. Perdón. Un montón. Puede hacer Indeterminado. un montón de paralelas que sean perpendiculares a otra recta. Infinitas. Pero paralelas no. No, No, un montón quiere de decir paralela por paralelas. esto, porque van Claro, siendo sí, hago paralelas una de muchas otra que son y todas paralelas son unas a otras. perpendiculares. Yo no entendí esa parte. Eh. Calculo yo que querés decir. Entonces, ¿qué pasa? Ahí va todo bien. Si te piden, dame una recta perpendicular a esta, vos le podés decir con el ordenado el origen que quiera y todas van a ser buenas respuestas. Ahora, si el profe, que seguramente te lo va a hacer, para que no sea tan fácil, te va a decir que le traces una perpendicular a esta, pero que pase por el punto tal. Entonces esa va a ser una sola. No va a ser ni esta, ni esta, ni esta. Va a ser una, la que pasa por el punto tal. ¿Se entiende? ¿Cómo harían ustedes eso? Y bueno, ya Reemplazas que, X y Y en la ecuación. ¿qué No, con la reemplazan? misma ordenada del origen, ¿no sería? Bueno, con el ordenado de origen que te dé. No, Ya. En la claro. ecuación que nos dan tenemos que reemplazar el punto X y el punto Y que nos da el punto que está el Claro, problema. sería X1 y 1, las coordenadas del punto. ¿Saben cuál es la? A ver si la encuentro. Ya la tienen ustedes. ¿Saben cuál es, no? Se las di la clase pasada. No sé si tuvieron en cuenta ese detalle interesantísimo. Si han La ecuación estudiado, simétrica, lo dice tienen usted. que haber enganchado. No. Fíjate acá. Esta era la simétrica, ¿no? Mirá acá. Bueno, esta es la de 2 puntos, ¿ves? Ujú. Ahí es una, esa puede ser una, pero para que ya te la doy. Acá está la simétrica en R3, vectorial la recta pasa por 2 puntos, la que le enseñé yo. La misma, para. Ahí vamos, está, producto vectorial no, esta me fui al chorín, ya lo vamos a encontrar. A ver si no me pasa. Acá está. ¿La ves acá? ¿Esta? ¿La número 9? Cuando esto que estaba mal al revés era 2 sobre A1 en la pendiente. Bueno, Ujú. esta es la ecuación que pasa por un punto y tiene la pendiente dada M. O sea que si vos reemplazás ahí la que sigue, a ver si me pasó algo. Esta, mirá, acá, la 10. Ahí está reemplazado, ¿ves? Te estoy diciendo una recta perpendicular a 4 tercios de x menos 8 que pase por el punto 1, 4. Entonces, yo te pedí perpendicular a la de 4 tercios. Entonces, ¿qué le ponés acá vos en M? Invertirla Menos 3 cuartos. Cuarto. Claro. Menos 3 cuartos. Y si te pido que pase por 4 menos 8, ¿a dónde le pones el 4 y a dónde el menos 8? No, pones lo mismo, sería menos 3 cuartos, paréntesis, y las coordenadas que sean. Bueno, ¿a dónde le pones? ¿Qué dice 4 menos 8? Te dije el punto. Bueno, entonces, Eso, 4 4 menos 8. Claro. ¿A dónde pones el 4 y a dónde pones el menos 8? Ah, claro, porque son. Claro, uno El, pertenece a pri- X y el otro Menos a Y. 8 claro, menos 4. primero el de X, que sería el ¿Cómo 4, te creo. queda la fórmula? A ver, pará, no la hagamos difícil. Yo te doy el punto 4 menos 8. ¿Cómo te queda toda la fórmula esta? Reemplazando los datos. Menos 3 cuartos. No, pero empecé al paréntesis. principio. Pero no, la pendiente la había dicho, por eso quedaba menos 3 cuartos. Ah, viste Ah. que nos cuesta poner de No, acuerdo los digo, argentinos. profe, no es, o sea, sería y Menos 3 cuartos, menos, 8. O 4. Dale. ¿Y menos? sí, decía, sería y menos, ¿cuál dijo que era la ordenada? Yo te 8. dije que pasa por el punto 4 menos 8. Bueno, sería y más 8 igual a menos 3 cuartos de x menos 4, dijo usted. Sí, excelente. Eso Bueno, es sí. todo. Pero no terminó ahí, ¿no? Después tenés que elaborar un No, poco. no, ¿Cómo? después No le reemplacé esto. entendí. No le entendí, Ah, profe, este ¿me no lo dijo? entendió, ¿viste? Ya murió. Quedó atrás. Capaz No, por bueno, el cambio de signo. ¿Por qué dijo I más 8? Porque yo le di el punto tiene coordenadas en I menos 8. Entonces queda Claro. menos 8, te queda I más 8. Y acá Entiendo. M era la pendiente de la perpendicular. Había que dar la vuelta y cambiar de signo, menos 3 cuartos. Y acá X menos 4. ¿Por qué? Porque yo le dije que el punto era 4 positivo menos 8 negativo.
¿Quiénes son X1 y 1? Las coordenadas del punto. Hay que reemplazar esos dos ahí. Acá la pendiente de la perpendicular y hacer las cuentas. Después tenés que hacer menos 3/4 por X, menos 3/4 por menos 4, pasar el más 8 del otro lado menos 8 y va a dar a la ecuación explícita de la recta, que sea perpendicular a la de 4/3 de X más 8, o menos 8, no sé cuál era, y pase por el punto 4 menos 8. Esa es la única, no hay otra. ¿Se entiende? Con esto tienen la solución. Espectacular. Ujú. Por supuesto que hay ejemplos en el práctico y después ejercicios que van a hacer de eso. O sea, por eso que ustedes tienen que hacerlo, eso, verlo. Ya lo tendrían que haber hecho después de mi clase. Entonces hoy ya lo sabrían. ¿Ok? Te explico porque yo la fórmula no se la di a Luisio, ¿eh? Se la di para que la usen. ¿Ok? Bien. Volvemos a lo nuestro entonces. Ángulo entre rectas ya está dado. Está la tangente. Y las condiciones de perpendicularidad. Acá me voy de vuelta arriba. Ahí está. La condición de perpendicularidad, entonces, tienen dos. Recuadran esta formulita, que no sé si tiene un número ahí, la 27. La 27 le ponen número 1 y la 28 número 2. Son las dos condiciones que a ustedes los va a ayudar cuando el profe, mira acá tienen un ejemplo 6. Dice, verificar si los siguientes pares de rectas son perpendiculares o no. Acá tenés dos pares, tenés que decir si en el caso A son perpendiculares o en el caso B son perpendiculares. ¿Cómo te la va a rebuscar? Y o con el producto escalar o con la que vimos recién. Bueno, ¿cuál de las dos? ¿Cómo hacer Bueno, con la pero que vimos recién? Por ejemplo, con la de las pendientes. ¿Tenés las pendientes ahí? Yo ahí no, usaría producto No, escalar, no, es es más producto fácil. escalar. Pero pará, ponele que yo te diga, hacémela con la pendiente. ¿Cómo hacés? Te digo, no me la usé, no me gusta la de producto escalar, con las pendientes. ¿Qué tendrías que hacer? y agregar, hacer lo mismo, pero agregar una coordenada para Z. No, no, no. ¿O No, no? te estaba diciendo que lo hago con otra fórmula. Estás en Luis. el plano acá, no estás en Z. Es en el plano, no te vayas al espacio. Ah, Estás en el plano, X, Y, si no parecería Z. Usaríamos 4 y 3, profe, las pendientes que nos dan en la fórmula. No, porque la pendiente no está ahí lista, porque esta no es la ecuación Primero habría que explícita. despejar, ¿no? No sé. ¿Cómo la ven a la pendiente ustedes? y yo lo veo ¿En qué como I igual ecuación? a MX más B. Así que Bueno, sería, esos dos I sería I igual a Hay que menos despejar y 4X profe más ahí, 13 ¿o sobre no? 2. Todo. claro, ahí se dio cuenta uno, hay que despejar Y, o sea, hay que pasar de la general o implícita a Claro, cuál. a la... Explícita. claro. Claro, porque en la explícita la tenés en Claro, vivo y porque en la directo, explícita te acá da la no, aquí está pendiente y guardada. la ordenada. Claro, o sea, Claro, te quedaría I igual a menos 4X más 13 sobre 2. Y bueno, y ahí una vez sabiendo eso, hacer Pues la ya tenés inversa de la la... pendiente. viste, no te la van a regalar, te la van a dar así. Eso es lo que van a tener que Y hacer. ahí, profe, en Entonces, caso de hacer la inversa de la pendiente, como tenés un denominador, o sea, tenés que distribuir primero el denominador al menos 13 sobre 2, dejarlo igual, al más 13 sobre 2, dejarlo igual, y al menos 4x sobre 12 lo tendrías que invertir, te quedaría 12 dividido en menos 4x. ¿vos qué estás diciéndome cómo se despeja? No, le estoy preguntando porque no sé si me quedó claro. Es que tenés que saber despejar, eso de la secundaria, mirá si vas a aprender a despejar en la facultad. Pero bueno, suponte, o sea, vos tenés que saber despejar 4x más 2y menos 13 igual a 0, saber despejar y de ahí, ¿no? ¿Cómo hacer? Tenés Ujú. varias posibilidades, no hay una sola. Yo dejaría el 2y primero, ponele, es una. Paso el 13 positivo y el Claro, menos 4x negativo. Después ese 2 del i pasa dividiendo todo. Entonces te quedó igual a 13 medios menos 4 medios de x. Entonces eso te quedó menos 2x más 13 medios. Esa es la fórmula explícita. I igual a menos 2x más 13 medios. ¿Qué pendiente tiene esa recta? No era 4, es menos El número 2 que está sobre en 1. X. sí, es que me confundí yo y dije 12 en lugar de 2. Entonces, Bien.
Bueno, hay que saber Pero, despejar profe. nada más. Fíjate que acá No, la sí, solución está, ¿eh? Mirá. sí, Solución. sí. Mirá, acá lo tenés. Está todo hecho el ejercicio, ¿eh? Claro, profe, ahí la pendiente es el número que queda con la X. La pendiente de Claro. M3, acá te da primero el apartado A, ¿no? Te dice, la pendiente de R1 es -2 y la de M2, 3 séptimos. ¿Son o no perpendiculares? Y sí, ahí sí. No, ¿Cómo sí? no, profe, no da Son cero. distintas pendientes. Si Claro. tiene que ser inversa y opuesta, tendría que haber sido 1/2 y es 3 séptimos, nada que ver. O sea, vos tenés que mirar la condición que se dé. Esta tiene Ah, que ser pensé que estaba opuesta. hablando de la de abajo. No, no, no. Ah, bien, la de abajo sí, porque la de abajo, la pendiente 3 es 2 y la pendiente 4 menos 1/2. Claro, no, no. Esa sí. No, perdón, me había confundido ejercicio. ¿Se dieron cuenta de lo que estuvimos hablando o no? ¿O están todavía perdidos? Sí. Porque No, si sí. se Profe, dieron ahí nos cuenta, faltaría la X en el 4 medios, en el menos 4 medios, en el R1. ¿a dónde me decís? -4/2 la X, sí, acá le faltó, tenés razón. Ah, Y listo. después simplificar el 4/2 que da -2, pero acá lo hizo, ¿no? Sí, ahí le falta la X. Hay varios errores en el apunte, ¿eh? Es como dónde está Wally acá, tienen que ir viendo a ver dónde están los errores. Pero bueno, eso sabiendo se van a dar cuenta. El tema que hay que Profe, saber. Sí, en este caso, ¿no sería mucho más rápido hacer el producto vectorial? Escalar. Claro, digo, vectorial en perdón. todo caso no, escalar. ¿Y cómo lo Escalar, usarías? sí, sí. ¿Dónde O están sea, los vectores viendo de los dirección? datos, hace que -4 por 3 te da -12 y 2 por 7 te da 14. Sabes que no te da 0. Y en el segundo caso haces 2 por 34 te da 68 y -1 por 68 te da -68 y ya te da 0. ¿Y vos creés que el 4 y el 3 son las componentes del vector dirección? Lo, lo puedes comprobar, pero en estos casos sí, después viendo la resolución. ¿Vos decís que 4 y 2 son las componentes de la dirección de la recta? Ahí me dejaste trabado. Claro, No, porque vos me offside. estás diciendo, hago 4 por 3 o no sé qué, 2 y 7, pero estos no son las componentes del vector de dirección, no te la están dando. Ahora vamos a ver en un rato qué serían eso, A, B y C. No son R1 y R2 dirección esto, ojalá fueran. O sea, vos me decís que A1, B1, A2 y B2 son estos de acá, los que acompañan a X ahí, en la implícito general. ¿Eso me está diciendo? Claro, eso pensé en un principio. Claro, yo creo que pensaste mal. Ahora cuando veamos el resto de la clase, ahí te vas a dar cuenta quiénes son estos. Dame un segundito y enseguida te va a enterar. Por eso cada fórmula tiene un dato incorporado. Si vos lo usás mal a los datos, te va a dar mal. Si lo usás bien, te va a dar bien. Por eso acá, como yo los vectores de dirección no me lo dieron, la del escalar no lo puedo usar, no lo tengo en ningún lado estos datos. La única que me va a salvar, en este caso, son las pendientes. Pero las pendientes tampoco me la dieron ahí, están disfrazadas ahí adentro. Yo me tengo que dar cuenta que para ver la pendiente en vivo y en directo, tengo que pasar de la general o implícita a la explícita, o sea, despejar I de las dos. Cuando despeje I de las dos, ahí recién voy a ver M1 y M2 y voy a comprobar esta condición, tal cual lo hizo en la solución del ejemplo. Por eso está Claro. el ejemplo ahí para que se den cuenta, ¿sí? Profe, y si en lugar de eso, o sea, también como otra opción, tendríamos, por ejemplo, resolver el sistema de ecuaciones igualándolo a cero, y si coincide es porque son perpendiculares y si no, no. Esa podría ser una opción. Lo único sería un poco más engorrosa, ¿o no? Vos si resolvés el sistema de ecuaciones, porque los dos están igualados a cero, ¿qué te va a dar el sistema de ecuaciones? El sistema de ecuaciones se utiliza para encontrar si hay o no puntos de intersección entre las rectas. O sea que lo único que te va a dar un sistema de ecuaciones es si hay o no intersección y en qué punto. Pero eso no te va a decir si son perpendiculares o no. Ok. ¿Ok? Por eso digo yo, a ver si nos entendemos.
No se asusten ni lo vean como un reto ni nada, sino le estoy tratando de ordenar la cabeza, de que armen una estrategia. Por supuesto, yo no le voy a enseñar qué estrategia tienen que armar, la estrategia tiene que salir de cada uno. Putin tiene una estrategia y Zelensky tiene otra, ¿se entiende? Si tuvieran los dos la misma, o ya se hubieran puesto de acuerdo, se hubiera armado un lío bárbaro. Cada uno tiene una idea diferente. A ustedes pasa lo mismo. Justamente este librito que estoy leyendo yo, le estoy haciendo famoso al autor este, tenía que escribir yo. Un libro que habla de los aprendizajes inteligentes. Lo que dice es que un error de nuestro sistema educativo, no sé si después ustedes coincidirán o no, acá no es una cuestión de echar culpa, de que la culpa la tiene el alumno porque no sabe, que la culpa la tiene el profe, que mitad de culpa cada uno. La culpa no la tiene nadie, sino que acá hay que ir a la fuente. O sea, ¿qué pasa? Partimos de la base que todos nacemos con la misma cantidad de neuronas. ¿Cuántas neuronas tenemos en el cerebro, más o menos? Miles de millones. Muchos. Bueno, tenemos más o menos, no creo decir una barbaridad, después fíjense, 1 billón de neuronas aproximadamente. ¿Ustedes saben, más o menos tienen idea de lo que es la computadora Pentium 4? ¿Cuánto dijo, profe? 1 billón. Hay 100 millones de neuronas. Lo acabo de buscar. ¿100 millones? ¿O 1.000 Sí, 100 millones? millones de neuronas. Bueno, ponele. Una Pentium 4. ¿Qué característica tiene? ¿Está buena una Pentium 4? ¿O es más o menos buena o mala? No, no la conozco, profe, así que no puedo decir. Bueno, la Pentium ni idea. 4, ¿El procesador? el procesador. Procesador es lo que puede pensar, ¿no? La máquina, algo así, ¿o no? Sí. Sí, más o menos. Bueno, ¿saben cuántas Pentium 4 tenemos nosotros en las neuronas? O sea, ¿qué capacidad tenemos? Y como la cantidad que producen los chinos en toda su vida. Supongo que miles de millones. Tenemos algo así como 10.000 Pentium 4 en la cabeza. ¿Se dan cuenta lo que tenemos en la cabeza? ¿Lo que podemos procesar o no? ¿Vieron que uno cree que la Pentium 4 procesa una cosa de loco? Bueno, nosotros tenemos 10.000 más de posibilidad que una Pentium 4 en la cabeza. O sea, ponele que le esté errando con los números, pero esto para que se den cuenta, todo lo que nosotros viene con nosotros naturalmente para procesar. O sea, lo tenemos. Viste que cuando vos comprás una computadora y vos decís, uy, yo quiero una computadora nueva de las que tiene procesador, no sé cuánto, y después usás el 2% de la computadora porque no tenés ni idea de lo que podés hacer con eso. Bueno, nosotros tenemos mucho más que todo eso que puede hacer la computadora. Viste que cuando vos usás la calculadora, la usás y usás 5 teclas y vos no sabés que tiene teclas para estadística, teclas para sacar esto, para sacar el otro, para hacer un promedio. No la usás. O sea, la cabeza nuestra pasa lo mismo. Tenemos todo y no usamos ni el 2%. Entonces no planteemos el caso de que uno es más burro, el otro más burro, son todas mentiras eso. Todos venimos con la misma cantidad de neuronas y todos tenemos para pensar lo que querramos. ¿El tema cuál sería entonces? ¿Cuál sería el problema? Si tenemos todo. Que uno Saber sabe usarlo. ser mejor que otro. Las ganas. Saber usarlo, me dice él. Y eso es muy interesante, no es saber usarlo. Uno lo usa para lo que quiera. O sea, es como tener... La voluntad más que nada, entonces. Ponerse y... Vos tenés la maceta, ¿no? Y tenés una maceta. Y vos decís, ¿para qué sirve la maceta? ¿Para qué sirve? Para poner una planta. Ponele. Vos decís que poner una planta. Yo puedo poner moneda adentro, pero bueno. Lo lógico sería para poner una planta. ¿Qué planta pongo? Yo pongo una, vos ponés otra. Bueno, acá la cabeza sería algo parecido. O sea, vos la cabeza la usás como querés. Entonces, lo que dicen los estudiosos es que el cerebro, esas neuronas, necesitan un proceso, ¿no es cierto?
¿Sabían ustedes que tenemos amígdalas en el cerebro? No, Sí. porque yo pensaba que teníamos solamente en la garganta amígdalas. También tenemos en el cerebro. Pero las de la garganta no son las mismas que las del cerebro, supongo. No son ¿No? las mismas. Y había un término, a ver si saben ustedes cómo es, si lo encuentro. Pará. Que de paso venimos bien ahí. Acá dice, ¿saben lo que le fomenta a ustedes el estudio? Qué interesante. Para tener un potencial genio, ya les digo. A ver después cuánto tiene. Que quería encontrar la dopamina, algo así puede ser. ¿Alguno sabe algo de eso? Sí, pero eso son sustancias que se agrega al cerebro ¿La cuando haces agrega algo que... o ¿Cómo? la tiene? No, a mí me parece, o sea, según lo que recuerdo, hay neurotransmisores en las neuronas que ante estímulos, una de las cosas que Sí. producen es dopamina y eso nos hace sentir Bien. bien. Dopamina. Finalmente está la dopamina, un químico emitido por el cerebro ante una experiencia agradable y que ayuda a mover la información a través de dos filtros anteriores. O sea, como que el cerebro tiene dos filtros. ¿Sí? Primero, ¿qué tiene que pasar? Es una idea, ¿no?, que tengo yo. Viste que ahora está ¿cómo es esta que dice Facundo Manes? La neurociencia, ¿sí? Se está estudiando cada vez más el cerebro a ver cómo piensa. Todavía no se sabe bien, pero se va adelantando un poco. Algo así sería el cerebro, y después ustedes saquen la cuenta, particularmente cada uno. Uno primero se tiene que entusiasmar o emocionar con la idea. O sea, yo te explico álgebra acá. Tengo la cara fiera, ¿sí? No soy muy bonito que digamos, mi cara no te va a entusiasmar. Entonces la única que queda es que te entusiasme lo que yo digo. ¿Cómo hago para entusiasmarte? Bueno, yo tengo mis tácticas, mi estrategia. Puede ser que lo logre o puede ser que no. Si a vos no te entusiasmo o no te emociono, y encima después el apunte tampoco, y encima la materia tampoco, y encima las ecuaciones tampoco, se acabó. O sea, no hay más filtro. No pasa ni a la segunda ni a la tercera etapa, por lo tanto, no vas a aprender y por lo tanto no vas a saber y por lo tanto no vas a rendir nunca álgebra. De alguna manera ustedes primero se tienen que emocionar o entusiasmar con la materia. ¿Cuáles serían las estrategias? Y esa la ponen ustedes. Si a vos no te entusiasma mi clase, te entusiasmará el apunte, te entusiasmará estudiar con otro, te entusiasmará hacer los ejercicios solo y decir, le voy a ganar, esto no me va a ganar, esto no me va a ganar, yo lo voy a sacar. Entonces ahí ya viene lo tuyo, ¿entendés? La constancia, la perseverancia, un montón de cosas que tendrás que hacer para entusiasmar. Si te entusiasmas, ya es un buen primer momento. ¿A dónde vamos a la segunda? Ahí vienen las amígdalas. Las amígdalas tratan de decirte si tenés ganas de aprender o no. Esas te ayudan con la primera instancia. ¿Sí? Como que te puede llegar a dar aliento para aprender o no. Si vos hiciste la primera etapa, que te emocionaste o te entusiasmaste, seguramente algo vas a aprender. Y ahora viene que cuando vos querés aprender, se empiezan a producir la famosa dopamina, que es el químico que te hace falta para, como dice acá, como decía recién, la dopamina, que ante una experiencia agradable, porque ya te empezó a gustar, ese químico produce la dopamina y ayuda a mover la información. Te ayuda a moverla. Entonces, ahí, el último empujón para terminar aprendiendo. Entonces, ese es el proceso que se produce en el cerebro. Y el cerebro hay que entrenarlo como los restantes músculos del cuerpo. ¿Entendió más o menos o no? Y por eso también digo que es voluntad, de ponerse, Claro, entrenar es el estudio. fundamentalmente perseverancia y voluntad serían dos términos extraordinarios que si no lo tenés, fuiste. Eso para todos los órdenes de la vida, no solamente para aprender álgebra. Si uno le pone voluntad y perseverancia, está muerto. Ahí te quedás.
Capaz que te gusta quedarte ahí, o sea, sin aprender nada y que la vida continúe y está buena. Bueno, pero eso ya depende de cada uno. Yo ya no lo puedo obligar a hacer esto, lo otro, ¿se entiende? Entonces, a eso es lo que hablamos con la materia, porque los profesores se mueren todos los años haciendo reuniones y hacen una episcopal para ver qué le pasa a los alumnos que no quieren estudiar, con qué lo entusiasmamos, ¿sí? ¿Con qué lo entusiasmamos? Y bueno, lo que podemos hacer los profes es aprender todos los días estrategia nueva, más moderna, como para entusiasmarlo. Si a mí no me cambian la materia, yo la materia no la puedo cambiar. El que puedo entusiasmarme soy yo y darle de una manera, darle otra, decir, bueno, a ver si estos se enganchan, si tienen un poco, si les puedo reavivar la dopamina, ¿se entiende? Pero bueno, hasta ahí llego. Después siempre queda en el otro. O sea, yo puedo decir 10.000 cosas, ser excelentísimo de Harvard, pero ¿y si ustedes no enganchan la de uno? Fuiste. En lo Sí, mío igual, no profe, sirvió para nada. siempre va a haber materias por ahí que a uno no le gustan, pero ahí viene la Y voluntad bueno, también. sí, estamos de acuerdo. Yo cuando hice ingeniería civil tuve 40 materias. Y de las 40 me habrán gustado capaz que 30 o 25. ¿Y qué hay que hacer? Fácil. Hay que armarse una estrategia. Decir, bueno, esta que me gustan, de 10, le meto pila, cha, 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 cha. Y la otra me la tengo que morfar, que va a ser por lo menos el mínimo para sacar la nota y aprobar. Esta no me va a dejar un recuerdo divino, la otra sí, pero como a mí me piden que la apruebe para el título y a mí el objetivo mío es el título, recibirme de esto, y bueno, esa tendré que armar otra estrategia, bancármela, aguantármela y aprobarla. Entonces ahí vienen las estrategias. ¿Qué pasa? ¿Saben cuál es el problema? Me parece a mí, después de ya más de 20 años en la facultad y más de 30 años de docente, y empezando, yo fui preceptor de la secundaria, hice toda la carrera hasta llegar a profesor universitario. Gracias a Dios nadie me regaló nada, no estoy acomodado con nadie, entonces puedo hablar tranquilo. El problema, porque yo lo veo en mis hijos que están estudiando y todo, son que nadie le enseña, ni en la primaria ni en la secundaria, una metodología de estudio adecuada. ¿Sí? Algunos capaz que hayan hecho algún curso vocacional, no sé qué, pero nadie enseña, nadie se puso a estudiar acá bien para ayudarlo a los alumnos y alumnas y decir, mirá, vos por lo menos tenés que tener esta estrategia para los apuntes. Fíjate, si el profe habla más alto o dice recuádrenlo o dicen tengan en cuenta esto, ahí vos lo tenés que anotar, porque seguramente eso es importante, te tenés que dar cuenta. Y así cualquier cantidad de estrategias, decir, bueno, pongo colores, porque imagínate todo acá en blanco y negro, es más aburrido que un opio. A mí me hubiera gustado que esto tenga colorcito, verde, amarillo, y por ahí, viste, como en la ruta, te llama la atención. Si son todos los carteles igual en la ruta, te dormí. En la ruta hay estudios de por qué te ponen el cartel verde, después el otro rojo y negro, y de vez en cuando un llamador con un cartel. No es acá en la Argentina, ¿no? Porque yo la otra vez viajé al sur y pasaban 500 kilómetros y no tenía un cartel ni cuánto faltaba. Pero normalmente en los países organizados, los carteles se ponen de tal manera, con distintos colores y cada tanto tiempo, para que vos no te duermas. No es para que vos veas los kilómetros, sino para que no te duermas en la ruta. Y así se estudia todo. Entonces, los colores, eso le estaba diciendo, ¿qué le va a ayudar a estar mejor para el estudio? El deporte. El deporte. Tiene que hacer algo de deporte, porque eso oxigena. Y se necesita mucho oxígeno para que la dopamina esa se arme. Entonces, correr, ir al gimnasio, nadar, qué sé yo, jugar al fútbol, al golf, al vóley, no sé, algo, mover el cuerpo. La comida, ¿qué comen? ¿Comida chatarra o verdura, fruta, nueces, frutillas? Qué cara que son. Pero bueno, una comida saludable, eso es importante. Un deporte, ¿sí? La música, no escuchar música a veces, sino tocar algún instrumento está bueno. O escuchar por lo menos. ¿Qué más? Leer un libro. Leer. Porque leer te enseña a sacar conclusiones, un montón de cosas. Si vos mirás una película, sacás menos conclusiones que si lees un libro.
Bueno, todo eso ayuda en esta etapa universitaria y en las que vienen después. ¿Sí? Uno tiene que armar su propia estrategia. Cada uno de ustedes la armarán. Serán más o menos inteligentes, usarán más o menos neuronas, producirán más o menos dopamina. Pero bueno, ya eso queda para ustedes. Yo en cualquier momento invento un curso para estrategia de estudio y me hago millonario. Estoy en eso ahí. Me estoy dando cuenta de cómo es el tema. ¿Sí? Porque yo los veo perdidos a la mayoría y como que no hay entusiasmo, ¿entendés? Se perdió el entusiasmo. Entonces tiene que haber entusiasmo. Si no hay entusiasmo, no llegamos a nada. Tiene que salir el entusiasmo. El tema es cómo sacar el entusiasmo. ¿Sí? ¿Viste? Mateo ya sacó el ja, 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 le saqué por lo menos un ja, ja, ja. ¿Te das cuenta? Ya se le está produciendo dopamina. Bueno, Profe, espero que ¿usted en este... cuánto hizo la carrera? Yo en cuanto le hice, en 10 años. Te explico por qué. Eran 6. Me sacaron 2 cuando vine del sur. Tenía 12 materias aprobadas de Universidad Nacional a Nacional y me quitaron los 2 años. Lo tuve que hacer de nuevo. Ahí ya perdí 2, serían 8. Y los otros 2 se me demoró porque me iba a recibir antes de casarme, me casé, me iba a recibir antes de tener mi primer hijo, lo tuve y se me complicó porque estaba trabajando y las últimas materias las podía hacer más lento. Así que yo la hice en 10, pero me recibí de ingeniero como quería. Me pusieron todas las barreras de vida por haber. Me sacaron 2 años. Me casé, tuve hijo y acá estoy. Lo pude. ¿Por qué le sacaron 2 años? Esa parte no entendí. Vine de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, que es de la Patagonia. Yo estudié en Trelew, provincia de Chubut, mis primeros 2 años de ingeniería básico. Estaba viviendo en Puerto Madryn. Toda la Patagonia, de Bahía Blanca para abajo, hay 2 universidades, la de Comahue en Neuquén y la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, que es de los curas salesianos. Los curas salesianos son los que estuvieron cuando mataron a todos los habitantes de allá de la Patagonia, cuando la época de Roca, creo algo así. Y la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, una universidad prestigiosa, pero para los que lo conocen del sur. Los de acá del norte, medio como que no. Ahora capaz que la conocen un poco, antes ni se conocía. Yo vine en el año 84. Y bueno, cuando vine de la Universidad Nacional, que es aquella, la Universidad Nacional de Córdoba, miraban los programas, eran igualitos y no me daban la materia. Dice, no, la tiene que hacer de vuelta, la tiene que hacer de vuelta. Pero ¿y cómo? Si es nacional y nacional, es la misma materia. La tiene que hacer de vuelta. Como que acá en Córdoba eran más sabios que los del sur, por lo tanto los del sur éramos pingüinos y no sabíamos nada. Y marche preso. ¿Qué hice Profe, yo? Sin a veces estudiar nada, tampoco- la hice de nuevo. ¿Cómo? a veces tampoco es porque digan que los del sur son más burros, sino que a lo mejor la facultad del sur está enfocada a la industria y las necesidades laborales de allá, y la de Córdoba está ambientada a otro tipo de industria y otro tipo de mercado, digamos. Sí, pero si eso fuera en las materias de los últimos años, te creo, pero en las básicas no tiene nada que ver. ¿Qué puede cambiar álgebra, análisis, física en una industria o en otra? Nada que ver. O sea, el básico era igual para todos. Te digo, yo traje los programas y eran los mismos temas, todo, había visto lo mismo. A tal punto que te doy un ejemplo. Había una materia en segundo año que se llamaba geometría descriptiva. Y geometría descriptiva había que hacer láminas en 3 métodos, se llamaban método acotada, Monge y central. Entonces, todo eso nosotros lo veíamos allá con un apunte de un señor profesor de geometría que se llamaba Chesniever, de Bahía Blanca, que era un capo, y nos enseñaron con eso a hacer las láminas. Yo vine acá y había un profesor Ferrera, que era el jefe de cátedra, y le fui con el programa y le digo, mire, acotada, acotada, central, central, Monch, Monch, ¿ve que vi lo mismo? Yo quiero saber por qué no me dan esta materia.
y me dijo, mire, le voy a explicar. Acá lo vemos con un apunte con un libro de los matemáticos franceses, y allá lo ven con un profesor Chenievar que no lo conoce nadie. ¿Le quedó claro? Wow, dije yo. Entonces acá debe ser un nivel recontra superior. Me anoté en la materia y la fui a hacer. Ahí en la Vélez Arfiel, la esquina donde estaba la Nacional, los primeros cursos antes, en aquella época. Me voy a la primera clase de dibujo, en el primer piso, con unos tableros viejísimos que no se podía ni hacer las láminas. Estaba lleno, eran como 200, 300 alumnos, no daban los tableros, teníamos que usar a veces un tablero 2 personas. Y cuando empezamos a hacer las láminas, por supuesto a mí me sale todo, y los alumnos, compañeros míos, no les salía, no entendían el teórico, no hacían las láminas, se tenían que hacer preparar con un profesor particular aparte para poder aprobar con las láminas. Y yo lo hice con lo que venía de allá, y así la aprobé. Conclusión, era desconocimiento, me parece. O sea, la palabra era que nunca la gente de Córdoba se había preocupado en ese momento y ver el nivel que tenía la Universidad del Sur. Si se hubieran preocupado, se hubieran dado cuenta que tenía el mismo o más nivel que el de acá y tendrían que haber aprobado las materias. Pero bueno, yo me tuve que comer el sapo y tuve que hacer 2 años que me largué a llorar en los pasillos y casi abandono, pero bueno, lo pude superar. Pude crear, entusiasmarme y crear dopamina con todo eso en contra. Se ¿Y ve con que qué te era algo que me entusiasmaste, tenía que profe? pasar. ¿Cómo? ¿Con qué te entusiasmaste? ¿Qué te hizo que te mantuvieras como fiel a la carrera y no dejaras? Claro, porque como dice él, son 2 años y ¿cómo te entusiasmas diciendo que te dicen, ¿Cómo te entusiasmas? claro, Varias te varias dicen cosas. 2 años? Primera, teniendo el objetivo claro. Yo quería recibirme, quería ser ingeniero. Eso era lo más importante de todo. La tenía clara y nadie me iba a quitar ese sueño. Eso es lo principal, que vos tengas claro el objetivo. Segundo, Dios te presenta ángeles cuando te va mal. Y en ese momento apareció una señora Turola, que era empleada administrativa de la facultad, y me vio tirado en el pasillo llorando y me dijo, ¿qué te está pasando? Y le conté la historia, cómo venía, que estaba decepcionado porque había aprobado todas las materias, me había costado mucho trabajo aprobarla allá, y por una cuestión de que mis padres se vinieron para acá, la ligué y sin querer y me quitaron todo. Y bueno, me dijo, vení, sentate acá, yo te voy a ayudar, acá es así, no te preocupes. Podés hacer una que no es correlativo de cuarto, que se llamaba termotecnia, anotate, te vas allá a la ciudad universitaria, entonces va adelantando un poquito, y acá bla, 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 y me enseñó, porque yo venía, imagínate que allá éramos 20, 30 alumnos por curso y acá eran 500, y bueno, me orientó esa señora, no sé, me la mandaron justo ahí, cuando yo estaba medio ya quebrado, más el objetivo que lo tenía claro y más la personalidad que supuestamente tengo, me ayudó a continuar. Y cuando empecé y me empezó a ir bien, ya me pude calmar y dije, lo voy a poder hacer. Y lo hice. Iba a hacer una materia de cuarto con las de primero, porque podía hacer una de cuarto, como para adelantar algo y darme entusiasmo. Y bueno, me metía, de repente estaba con los casi ingenieros de cuarto y estaba siendo uno que arrancaba de primero, habiendo hecho ya 2 años en otra facultad. Y la señora Turola esta fue la que me entregó el diploma junto a mis padres y mi señora. La invité y fue y me dio el diploma, porque sin ella no lo hubiera podido realizar. Bueno, esa fue mi historia, así resumida, ¿no? Pasaron cosas en el medio, pero bueno, hay que bancársela, chicos, no queda otra. O sea, perseverancia, constancia. Eso en la carrera, en la vida, ayuda un montón. Y cuando la cosa va mal, ahí se ven los pingos, digamos. Cuando va bien, está todo bien, no hay ningún problema, somos todos felices. ¿Sí? Cuando va mal, ahí viene la personalidad de cada uno. ¿Sí? Pero lo que tiene que estar súper claro es el objetivo. Si el objetivo es recibirse de ingeniero y ser ingeniero, de alguna manera u otra va a salir.
Bueno, ahí está, ¿ves? Uno dejó acá, Franco dejó 2 años por la pandemia y la virtualidad. Ya pronto va a aparecer la presencialidad, Franco, hay que aguantársela, que va a ser lo que nos tocó. A mí me tocó esa, a vos te tocó esta. Es así. Hay que ver si uno se la banca. No queda otra. Bueno, sigo con esto. Punto y aparte. Condición de paralelismo de 2 rectas. La 29 ya la vimos. Proporcionalidad entre las componentes homólogas, ¿se acuerdan? ¿Qué producto era el que lo ayudaba a saber si 2 vectores eran paralelos o no? El vectorial. El vectorial. ¿Ve? Ahí ya tenés otra herramienta. Bueno, y acá le da un ejemplo de paralelo. Paralelo es fácil. ¿Cómo son las pendientes en 2 rectas paralelas? Iguales. 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 ¿Cómo? Las pendientes de 2 rectas paralelas tienen que ser iguales. Entonces, Sí. acá te da otro ejemplo, ¿ves? Otra vez con el implícito general. Si la pasás explícita, la ves en el acto. Mira, esta te da 7 medio de X y la otra te daba otra cosa. Entonces, si son distintas las pendientes, seguro no son paralelas. En 2 minutos te das cuenta. ¿Ok? Sí. Bueno, ahora viene. O sea, ¿qué vimos hoy hasta ahora? Aparte de las ecuaciones que ustedes tienen que saber de la clase pasada, vimos ángulo entre rectas, condición de perpendicularidad y condición de paralelismo. Ahora, ¿de qué habla la familia o haz de rectas? Justamente una familia es cuando es más de uno, más de 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacás vos una fórmula que te indique que tenés, por ejemplo, perdón, me fui bastante, una familia de rectas paralelas? ¿Cuál es la más adecuada para sacar una familia de rectas paralelas? O sea, que vos tengas varias rectas paralelas, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo haces una fórmula que te indique una familia de rectas paralelas? Bueno, te vas a la explícita, que es la más adecuada para este caso, ¿y qué dejás igual y qué variás? La ordenada al origen Ordenada de varía origen, nomás. varias. Claro, Dejo porque igual la el pendiente, resto, ¿cómo va a ser? Siempre la misma. Igual. siempre lo mismo. No Podría es que se va. poner, podría poner Y es igual a ponerle la fórmula, ¿no? No me sale qué número. Y en la ordenada de origen podría poner más n, más o menos n. Y acá dice más K. Vos le podés poner la letra que quieras, salvo que tenés que decir, para que el otro te entienda, que ese K, N o lo que pongas, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo? Es constante. Ah, es No, constante. acá no, acá no. Ah, el Ahí es un mx. valor en B. Debe venir. Se ahogan en un vaso de agua, mirá. I igual a MX más K. ¿Por qué en vez de B le puso K? Porque K Porque es constante. es un número. Igual puede ser cualquier letra o No, no. no es No, constante. acá no es Varía K. Variable. Claro. Pasa que vos asociás K con constante. En todo caso sería C constante. Sí, sí, en El realidad tema es asocio C con así. constante. Si vos pones una fórmula, si yo a vos te tengo que decir que tengo una familia de rectas paralelas, te tengo que explicar qué quise hacer con esta fórmula. Entonces te digo, I igual a MX más K. Y yo te explico, M lo dejo fijo porque la pendiente va a ser siempre la misma. O sea que si vos elegís 8, toda la familia de rectas paralelas va a tener 8 de pendiente. O sea que 8X va a ser siempre. Y K, yo reemplacé B por K, y acá al costado te pongo K varía. Entonces, si K varía, yo te puedo dar una fórmula que diga I igual a 8X más 1, después 8X más 2, 8X más 3, 8X menos un cuarto, 8X menos 7 de sexto. Todas van a ser paralelas, van a tener la misma pendiente y van a pasar por ordenada al origen diferente. Por eso va a ser una acá, otra más allá. Esta la va a cruzar el eje X ahí, esta acá más abajo, la otra más arriba, más arriba, más abajo, más abajo. ¿Se entiende? ¿No se Así se puede hace bajar con un la poco fórmula. ahí Son la página? familia. La hoja, digo. Ahora vamos de a uno.
¿Qué Sí, decís? puede bajar un poco ahí porque no se ve. Yo no veo por lo menos. Ahí está, gracias. Que pueden, o sea, son familiares porque tienen la misma pendiente. Claro, tienen la misma pendiente y la ordenada de origen va cambiando. Por eso se llama, esa sería una familia, pero no una familia cualquiera, una familia de rectas paralelas. ¿Cómo podés armar una familia distinta de rectas concurrentes a un punto? ¿Qué fórmula usarías? Esta que está acá, la que le acabo de dar hace un rato, ¿se acuerdan? Cuando le decía la recta tiene que tener una pendiente perpendicular y pasar por un punto. Bueno, esa es la fórmula de la recta que pasa por un punto, donde están las coordenadas del punto x1 y 1. ¿Qué tengo que dejar fija? Si yo estoy buscando rectas concurrentes a un punto, a ver si lo puedo hacer. 1, 2, Dejo 3. fijo la ordenada del origen. Y la abscisa del punto correspondiente. ¿Sería Profe, así? Yo sigo escuchando. ¿Otra opción? La Pero ordenada del esa origen opción es... está bien, digo. O Mira, sea, la abscisa mira, y la ordenada. mira, ¿me estás viendo las rectas que pasan por un punto? Esas Un tres. punto en común. ¿Te parece que la ordenada del origen es fija? mm, no. 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 Eh, Entonces, pero retiro lo dicho. ¿Qué dejo fijo? El punto. Punto de Claro, Punto. lo único que puedo dejar fijo es el punto. Si todas las rectas van a pasar por ese punto, el único fijo es el punto. ¿Y qué y vas por a eso, cambiar? profe, ¿no es la ordenada y la abscisa del punto? Nada y abscisa del punto. Ah, bueno, pero vos dijiste el origen. Bueno, No, o sea, me refería a la X y a la Y del punto, el X sub 1 y el Y sub 1. claro, entonces decís las coordenadas del punto y listo. Bueno, Está bien, vos decís la ordenada y la abscisa, es lo mismo. Ahí está bien. ok. X1 y 1 lo tengo que dejar fijo. ¿Sí? Se llame como se llame, X1 y 1, X2 y 2, lo que vos le quieras poner. Lo importante es que las coordenadas del punto, o como dijo él, la abscisa y la ordenada del punto, tienen que estar fijas. ¿Y qué es lo que varía? La pendiente. Las pendientes. Claro, por eso acá donde está M le puso K. Entonces acá al costado tiene que decir K varía. Lo demás Profe, queda fijo. Entonces el punto, si tiene coordenadas 4 y 8, queda el 4 y el 8 quedan acá. Y vos le vas cambiando la pendiente y ¿qué te va haciendo? Te va tirando distintas rectas con distintas inclinaciones, pero todas pasan por el mismo punto, porque vos el punto lo dejaste fijo. Esa es la fórmula que te da una familia de rectas concurrentes. Y después tenés algo que la quiera complicar, pero es lo mismo que recién. Dice familia de rectas que pasan por la intersección de otras dos rectas dadas. Y la intersección de estas dos rectas, ¿qué te dan? Un punto. Un punto. Un punto, o sea que va a ser similar a esta. Nada más que como te dan las dos rectas, fíjate que acá te dieron las dos rectas, ¿en qué forma? De la forma general. Exacto. ¿Cómo encontrás una familia de rectas que pasen por el punto de intersección de estas dos que te dieron? Acá la tenés, mira, la 38. Subrayenla. ¿Qué hace? Combina las dos fórmulas, ven que acá está la de la primera recta y acá está la de la segunda, y a la segunda antes le pone un K, un valor, un escalar que varíe. Entonces, a medida que vas multiplicando por distintos números la segunda, te va a ir dando, este igual a 0, esta combinación, te van a ir dando distintas rectas que pasan por el punto de intersección de las dos rectas que te dieron. Espectacular, una maravilla. Bueno, y ahí hay ejemplos, ¿eh? Tienen ejemplos Profe, en el apunte para familias, sí. perdón, ¿y por qué igualados a 0? ¿Por qué la forma explícita? Es una de las formas de la recta. ¿Te acordás? Sí, pero, Una de las ecuaciones que vimos. pero Son lo que igualadas no... a 0 porque a vos las dos que te dieron son las explícitas. Y sí, ¿Y igualadas K, a 0. y K actuaría como la pendiente? O sea, porque No, fíjate vos,
Puede ser, sí, seguramente va a actuar con la pendiente, pero hacelo con números y ahí te vas a dar cuenta. Claro, no, ¿saben por qué? Porque digo, si está igualada a 0, es como que diga que I menos M por X más K sea igual a 0. Y si voy reemplazando, puedo renombrar la primera suma de A sub 1, B sub 1, C sub 1. Eso podría ser I. K sería la pendiente y el paréntesis de lo otro sería X, por ejemplo. Y todo eso igual a 0, que es lo de antes. Bueno, vos hacelo con números. Mirá, acá tenés dos, mirá. R1 y R2 con número, ¿la ves? Sí. Y te dice, se pide determinar la ecuación pasando por el punto de intersección tal y sea perpendicular a tal. Ahí tenés una mezcla de familia con perpendicularidad. Y mirá lo que hace ahí, y cuando lo multipliqué, ahí te va a dar cuenta que él está haciendo el lambda ese. Ujú. Y te va a sacar la duda porque el número te lo va a decir. O sea, eso que vos me estás queriendo explicar a mí, lo vas a tener mejor explicado acá con el número. ¿Sí? Claro. Bueno, me queda esta antes que terminemos la clase, que es muy importante, y después los problemas de distancia. Esta es la forma normal de la ecuación de la recta, o la llamada ecuación normal de la recta. ¿Qué sería una ecuación nueva? Un método distinto, porque nosotros hemos visto, me dan un punto y un vector dirección. Me dan dos puntos y tengo la recta. Un punto y un vector de dirección, traigo acá paralela y tengo la recta. Y ahora viene una tercera opción, que puede aparecer en el práctico, distinta, que te dan un punto y este vector que te dan no lo llaman vector dirección, lo llaman vector normal. ¿Normal es sinónimo de qué para ustedes? Igual. Para mí es la opuesta al peso, sería en sentido vertical, Sería para arriba. perpendicular a la recta. Perpendicular, exactamente. Ese es el sinónimo. Normal es sinónimo de perpendicular. ¿Sí? Normal a 90 grados. Perpendicular lo mismo. Entonces, si a vos te dicen que tenés que trazar una recta que pase por este punto y no te dicen que tenga este vector dirección, te dicen que tenga este vector normal, ¿cómo haces? Que pase por este punto y tenga como vector a este normal. ¿Qué tenés que hacer? Este ya no es vector dirección, es vector normal a la recta. ¿Cómo haces para pasar la recta que te pidan? Por este Y, punto. por ejemplo, podrías construir un vector desde el origen hasta ese punto y calcular el producto escalar entre esos dos y si te da 0 porque son perpendiculares. ¡Wow! Eso analítico y gráfico. Trazar la línea y hacer un triángulo. Como un triángulo. Con la O sea, escuadra. no. Mirá, voy a buscar algo porque no puedo hacerlo. Si vos por el punto pasás una dirección perpendicular al vector que te dieron normal, listo, esa es la recta. La que pasa por el punto y es perpendicular a este. ¿Sí o no? No hay otra. Sí. Por eso te dicen que este tiene que ser normal, perpendicular a la recta, que pase por el punto que te dieron. Entonces, cuando a vos ahora te den un punto y un vector para trazar la recta, lo primero que tenés que fijarte que es. Si los dos son vectores. ¿O dónde No, los están? dos son, o sea, a vos te van a dar un vector, pero a vos te dan un vector y un punto. ¿Qué tipo de vector es? Claro, ¿cómo podría ser? Claro, puede ser cualquier Direccional o vector. normal. No, cualquiera no. Puede ser un vector dirección o uno normal. Si es otro, sonaste, ¿para qué te sirve? Para nada. Mm. O sea, si a vos te van a dar para dibujar una recta, tenés dos tipos de vectores que te pueden dar. O un dirección, que tiene la misma dirección que la recta, o sea, paralelo, o un normal, que es perpendicular a la recta. Entonces no es lo mismo uno que otro. Vos tenés que prestar atención en el enunciado. Si te lo Entonces, dicen profe, ahora, Claro, la diferencia es que uno es paralelo y otro es perpendicular. exactamente. Por eso Claro. tenés que saber cuál te dan. Está bien. Porque si lo agarrás al revés, hace cualquier cosa. ¿Entiendes? Sí, no entendía la Entonces, diferencia. Me perdí.
¿Cómo lo va a llamar al normal? Con la letra N. N de normal con la flechita arriba. Ese normal, acá te lo dan en el gráfico, no miren todo el gráfico porque hay cosas de más acá. ¿Qué te estarían dando? El vector N normal que tiene componente, mira vos, A mayúscula y B mayúscula. Eso nos va a decir algo muy importante. ¿A dónde han visto ustedes la A mayúscula y B mayúscula? ¿Cómo? ¿Dónde han visto las letras A mayúscula y B mayúscula Y se la suele usar unidad que en vemos recta. ¿No ahora? había un punto de origen? ¿O no? ¿Punto? Piensen. Ah, ¿Dónde vieron la A mayúscula y B mayúscula en rectas? en la fórmula de las rectas, pero no era la. Claro, en la general. Claro, era AX más Claro, BI en más esta, C. mirá, acá arriba la tenés, mirá, 34x más 68y menos 187 igual a 0. ¿Quién es A y B? A es 34 y B es A es 68. X y B es bueno, Y. A es 34 y B 68 positivo. Sí. O sea que ahora, viste que hace un rato uno me dijo que multiplicaba las componentes homólogas y que creía que eran las componentes del vector dirección. No, ahora me entero quiénes son los que va acompañando a la X y a la Y. ¿Las componentes de quién? De un punto en el plano. Ah, El vector N. del vector normal a la recta. O sea que vos, si te dan la implícita o general, antes no sabía nada. Lo único que podía saber es que este 187 tenía que ver con qué. Era la. Ordenada la origen. Ordenada. Claro. No sé si era la ordenada, tenía que ver con la ordenada. No sé si han hecho bien el análisis de la ecuación que le dije yo de tarea. Seguramente que no. No hay entusiasmo. Entonces, este C, término independiente, tenía que ver con la ordenada del origen. Pero estos numeritos no teníamos idea. Sí teníamos idea que si se anulaba este, quedaba una recta constante para tal lado, y si se anulaba el otro, bueno, si lo vieron. Pero el 34 y el 68, ¿qué era? No teníamos ni idea. Ahora nos acabamos de enterar, para siempre, de que el 34 y el 68 son las componentes del vector normal. O sea que si nos llegan a dar la recta así, ¿se acuerdan que en la explícita teníamos explicitada la pendiente y la ordenada del origen y la podíamos graficar? Bueno, ahora, si nos dan la general, con el 34 y el 68, ¿qué ponemos? 34 en X, 68 en Y tenemos el vector normal. Y si tenemos el vector normal, ya tenemos la dirección de la recta que es perpendicular. ¿Sí? Espectacular. Antes no Claro, o sea, sabíamos eso. sacando el vector normal, sacamos la recta perpendicular. Claro, ya sabés la dirección. Lo único que no sabés por qué punto pasa. Tendrías que tener Claro. una ayuda extra. Pero la dirección ya la sabés. ¿Entiendes? Sí. Entonces, a vos te dan un vector n de componente AB mayúscula y te dan un punto P1 como este conocido. Y te dicen, como yo le hice recién en el aire, trazame una recta, que es esta R, cuyo vector normal sea este, que pase por P1, o sea, perpendicular al N pasando por P1, ¿sí? Es lo que dijimos hace un rato. Como yo quiero sacar una ecuación general, con el vector normal, como hice la clase pasada, pongo un punto genérico P en la misma recta. Y con P1 y P, ¿qué podría formar con dos puntos? Una recta, un segmento. Un segmento, perdón. Un segmento orientado que se llama ¿cómo? Vector. Vector. Un vector, ¿no? P1P o PP1 puedo formar un vector. Y ese vector, ¿cómo va a ser con respecto al N? Perpendicular. 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 Y si son Entonces haces perpendiculares, su producto producto escalar, ¿cómo tendría que escalar cero. ser? Cero. Cero. Acá lo tenés, mirá. N por P1P tiene que dar 0. Eso no te lo tiene que decir nadie. Lo tenés que sacar vos solo, sabiendo que los dos vectores son perpendiculares. Es una condición de perpendicularidad. Lo vimos un rato, ¿sí? Ah, o sea, Cuando profe, yo lo que le hago- dije al principio está bien. Hace un ¿qué me dijiste? ratito. Sí, bueno, justamente eso, pero pensé que no me había respondido. Ah, perdón. Entonces, si el producto escalar entre los dos vectores es 0, hago toda la deducción y llego a la número 30. ¿Qué es la número 30? ¿Una nueva o ya la vi?
¿Cómo dijo, profe? La número 30, ¿qué tipo de ecuación es? ¿La conocen o no la conocen? Sí, es la que vimos al principio de la clase, creo, nomás que con las letras mayúsculas ahora, pero es lo mismo. No, es como la genérica, pero sin la C. Es la general, es la misma. Este Claro, paréntesis que es. pero reemplaza C, claro, reemplaza C con esos valores. Claro, sé, si esto lo vimos cuando nosotros en la clase pasada, antes de sacar la general, teníamos este paréntesis que le dije, esto es un número, un número, un número, un número, y todo este número da una constante que le ponemos C. O sea que estamos haciendo todo el lío con esto para llegar a la misma fórmula, que estaría bien, no está mal, para que vean que estamos hablando siempre de lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos diría la número 30? El llegar a la número 30 acá, que es la general, la misma de antes, AX más BI más C, nos dice algo interesante que tienen que anotar ahora, porque es lo último que estamos diciendo, no vamos a llegar a distancia lamentablemente. Muy importante, esto anótenlo porque después si no, no van a saber cómo sacar la ecuación normal. Para poder determinar la ecuación normal de la recta, debo partir siempre de la ecuación general de la recta. O sea, ¿por qué digo esto? Porque acá comienza el procedimiento para llegar a la ecuación normal. Si yo no tengo la ecuación general, no puedo hacer nada. ¿Qué pasa si el profesor me da una ecuación simétrica de la recta? ¿Cómo llego a la normal si yo digo que hay que empezar de la general? ¿Puedo pasar de la simétrica a la general? ¿Saben eso ustedes? ¿Cuál era la simétrica, profe? No me acuerdo. Ah, ya había que saber. ¿Cómo? Que es lo de la clase pasada, digo, tendría que estar sabido. ¿Puedo pasar de la simétrica a la general? ¿Ustedes saben o no saben? ¿Tendrían que saber o no tendrían que saber? Sí se puede. Sí, es la de Si te lo x menos enseñé en la clase x1 sobre pasada. a1. Esa es. No, pará. ¿No es esa la simétrica? A ver si llego a ver. Viste que esta es la implícita. Esta es la simétrica, la número 7, ¿la ven? Claro, La del esa lambda. misma. ¿Qué hacíamos? Pasamos de la simétrica a ¿cuál primero? Despejando I a la explícita. A la explícita Y la era. explícita igualando a 0 La general. A la a la general. general. Ah, sí. Bueno, entonces, ¿sabíamos o no sabíamos? Sí, se la enseñé. Ahora que no la sepan es un problema de ustedes, no mío. Yo le enseñé cómo pasar de una a otra, todas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la cosa? El profe no te va a tirar la implícita o general directamente, porque va a ser muy fácil. Te va a tirar otro tipo de ecuación, la simétrica, la vectorial, la paramétrica o la explícita, y vos sí o sí vas a tener que llegar a la general. ¿Por qué? Porque te acabo de decir que para llegar a la normal tenés que arrancar con la general. Acá que pusieron. Pare no, debe ser para poder pasar de la ecuación normal de la recta, debo siempre, para poder pasar de la ecuación, no, estaría mal redactado. Para poder encontrar la ecuación normal de la recta, debo siempre partir de la ecuación general. Para poder encontrar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para pasar de esta a la normal, que es la que estoy buscando nueva? Anoten el paso número 2. Debo dividir ambos miembros por el módulo del vector normal. ¿Cómo Debo puedo dividir repetir, ambos profe? miembros. Debo dividir ambos miembros por el módulo del vector normal. No, pero digo, es que me perdí un poco ahí. O sea, ¿esto para qué es? Esto que dijo ahora. Estoy dando los pasos para llegar a la ecuación normal. O sea, La era partir ecuación siempre de la normal, ecuación primero tenés que general. partir. Sí. Claro. Y una vez que tenga la ecuación general, debes dividir ambos miembros por el módulo del vector normal. Ok. Acá mirá la hoja, teníamos la número 30, que era la general. Tenemos que llegar de alguna manera a esta para arrancar.
Y una vez que tenemos esa, divide todos los términos por el módulo del vector normal. Ve, acá 0 dividido el módulo va a dar 0. Y acá nos queda esto de este lado. Yo no sé para qué puso el paréntesis, todo ese largo, podría haber puesto C dividido el módulo de n y era más fácil. Ahora van a ver. Para que no se confundan, digo. ¿Quién es A dividido el módulo de n, B dividido el módulo de n y C dividido el módulo de n? Módulo de n que Nos sacar vamos al por- gráfico claro, arriba el vector. y vemos que el módulo n tiene A de componente en horizontal, sería su cateto adyacente a omega, y B el cateto opuesto. Cuando Al yo divido cuadrado. cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿qué me da? Valor Coseno. absoluto de A. Coseno de omega. Ahí lo tenés. ¿Lo ven en la fórmula acá? A Ah. dividido el módulo de n me quedó el coseno de omega. Y B dividido el módulo de n, el seno de omega, porque es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Entonces, al lado de x, en vez de tener A dividido el módulo de n, tiene coseno de omega. X por coseno de omega te quedó el primer término, el segundo te quedó y por seno de omega, y el último, que es todo esto dividido el módulo de n, te da una constante que se llama P. ¿Sí? Entonces, la número 32 es la famosa fórmula que estamos tratando de encontrar, esa la recuadran, y esa es la ecuación normal de la recta o forma normal de la recta. ¿Qué tiene de nuevo? Nada que ver con las otras 6 anteriores que vimos. Tiene el coseno de omega y seno de omega que no estaban las otras, y tiene P que no estaban las otras. El tema es saber quién es coseno de omega, quién es seno de omega y quién es P. ¿Qué es coseno de omega? ¿Quién es omega? El Y ángulo es que el forma ángulo de... El ángulo que forma el vector normal con el eje X o con la horizontal, ¿sí? Eso es lo que hay que saber bien. ¿Y quién es P? Fíjense en el dibujo. Ajá, me voy La para arriba. perpendicular de n. P es la distancia, anótenla, la distancia que hay del origen a la recta. Sería la distancia más corta, la perpendicular. La distancia que hay del origen a la recta es P. Puede ser menos o puede ser más, y le explico por qué. Es menos o más. Si yo tengo acá el origen y acá tengo la recta arriba, y la distancia son 3 centímetros, puede ser que tenga la recta abajo, una paralela a esta, la misma, pero abajo, y la distancia también tenga 3 centímetros. Cuando estoy acá arriba es un signo, cuando estoy acá abajo es otra, porque tiene dos posibilidades de la misma distancia, ¿se entiende? Eso por un lado. Ahora, ¿cómo sería una ecuación normal para que ustedes se dieran cuenta que es normal y no es ninguna de las otras 6? ¿Alguno me puede decir por cuánto tendría que estar multiplicado X e Y? Por un número menor a 1. ¿Solamente menor a 1? Red también puede ser 1. O sea, en red debería estar entre menos 1 y 1, Ahora sí, incluidos. exactamente. O sea que si a vos tenés un número acá entre menos 1 y 1, es normal, si no es una de las otras. ¿Se entiende? Por ejemplo, 0,45 menos 0,53. Son valores de seno y coseno que no pueden ser cualquier valor. Tienen que estar entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejercicio y con esto terminamos. Práctico. Te dice, ¿Cómo dijo que era P? P es la distancia del origen a la recta. Es un número. Ah, listo. Entonces, suponete que te diga el profe, te da una ecuación simétrica, x menos 4 sobre 8 igual a y menos 6 sobre 9, y te dice encontrar la ecuación normal. Habrá que despejar y de ahí, sacarla explícita, igualar a 0, sacarla implícita, dividir todo por el módulo de n, que el módulo de n lo pueden sacar porque se lo van a dar a n, saben sacar el módulo, y una vez que dividen por el módulo, le va a quedar una ecuación de este tipo, con 0, y pico acá, y esa va a ser la ecuación normal de la recta. A su vez, lo importante es saber que cuando te dan la explícita, la implícita o general esta, ahora ya ves que los numeritos que están delante de la X y de la Y son las componentes del vector normal. Ya tenés la dirección.
¿Cómo era omega? ¿Cómo era omega? El ángulo, ahí lo tenés en el gráfico, el ángulo que forma el vector normal con la horizontal. Ese es omega. Profe, ¿cómo es eso de que tiene que dar el resultado entre -1 y 1? ¿Por qué? Por los valores de seno y coseno. Si vos con la calculadora sacás valores de seno y coseno, los senos y los cosenos tienen valores o menor que 1, o mayor que -1, o entre -1 y 1. No puede valer 2 un coseno ni un seno, ni 4 Ah, ni sí, 10. sí. Es por eso. ¿Cómo pueden sacar el W si no se lo dan? Y con las componentes, ¿cómo sacarían W si no se la dan? Le digo, el N es el vector 4, 5. ¿Cómo sacan omega? Se puede calcular primero, o bueno, no, con directamente arco tangente. ¿Arco tangente de cuánto? Si es 4 y 5. Sería de 5 sobre 4. Claro, arco tangente de 5 cuartos. Y ahí tenés Claro. omega, no hace falta que te lo den. Con las componentes te la arreglás. Con las componentes vos podés sacarle el módulo y podés sacarle el ángulo. Ya tenés todo. ¿Sí? Pero te faltaría P. ¿Cómo sacás P? Porque ahí podés sacar, si sacás el ángulo, sacás el seno y el coseno, pero no tenés P. ¿Cómo sacás P? Y bueno, tenés que arrancar de la general y dividir por el módulo. Y ahí te va a dar P. Y No es eso, tan profe, complicado. ¿por qué es necesario calcular P? Eso no me quedó del todo claro. Y porque P forma parte de la fórmula de la ecuación normal. Si no sacás P, no sacás la ecuación normal. Parte. Claro, pero ¿por qué forma parte de la ecuación normal eso? Porque es una parte independiente, es como si me preguntás por qué C era parte de la general. Sí, otra cosa que tampoco entendí muy bien, pero bueno. ¿No? ¿Cómo no lo entendés? Si yo te expliqué todo el procedimiento de dónde sale. Fíjate, acá está C. Tiene toda una explicación. Mirá, C, este paréntesis, ¿ves? Es una Sí, combinación de A y B que son constantes con la coordenada del punto. O sea que C tiene que ver con el punto por donde pasa y con los valores de A y B que son las componentes del normal. O sea, tenés que entender de dónde sale mirando la claro. fórmula. C sería el punto de intersección, dice usted con la otra recta. No, no te dije eso. Eso es lo que entendiste vos. No, no es que C sea la ordenada del origen. C es una mezcla de todas estas cosas que están acá adentro. Tiene que ver con la ordenada del origen, pero no es la ordenada del origen. Ujú. O sea, es una constante que sale de una fórmula anterior. ¿Sí? Igual que P. ¿P de dónde sale? Y P sale de C dividido el módulo del normal. O sea, de este paréntesis dividido el módulo de N. De ahí sale P. ¿Y qué es P? Te lo expliqué. Es la distancia que hay del origen a la recta. O sea, tiene un sentido de la forma. Bueno, Profe, la clase que viene, este análisis de las posiciones relativas de la recta, si omega vale 0, 90, 180, lo tienen que leer como tenían que leer para hoy el análisis de la general. Lo que me queda explicarle de la próxima clase son 3 temas de distancia. Distancia de un punto a una recta en R2, después distancia de un punto a una recta en R3 y distancia entre rectas paralelas. Son 3 temas de distancia que si lo quieren leer, lo pueden leer para ir entendiéndolo, pero yo la clase que viene se lo voy a dar. Sí, profe, dígame. entonces el coseno de omega y el seno de omega tienen que valer entre 1 y -1 siempre. Sí, eso no lo inventé yo, ¿eh? No, sí, sí. Es así. Dígame si hay alguna duda y los que se tienen que ir a la otra clase se pueden retirar. Nos veríamos el lunes que viene a las 10:30 como siempre. ¿Le subieron el cuestionario número 1? ¿Está subido al aula virtual? ¿Lo vieron o no? Me parece que todavía No, no se todavía no está No, no. subido. No, no lo vi. Ah, porque le dije a la profe de práctico que lo subiera. Ahora le voy a volver a reiterar. No fue una consulta, ¿El sería. cuestionario es obligatorio? Sí. Sí, es No. obligatorio, pero para la promoción, no para se- regularizar. Ok. ¿Sería tipo multiple choice o ejercicios? ¿Cómo sería también? Son 5 preguntas con múltiple choice. Tenés que acertar la correcta, digamos.
Perfecto, gracias. Profesor, que tengo una consulta. La clase pasada había explicado, pero no lo había entendido. ¿Cómo eso que hay como tres instancias, por así decirlo, para el cuestionario? ¿O es una sola? No, no lo entendí bien esa No, parte. entrar la primera te va mal. Podés entrar la segunda, te va mal de nuevo, entrar la tercera. Ya si en la tercera te va mal, queda mal. O sea, tenés tres distintos momentos para entrar a resolverlo. ¿Y eso, profe, tenemos que hacer las 5 preguntas bien? ¿O con 4 probamos? ¿O cómo es? Con 3 aprueban, 60%. Ah, ok. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no hay por qué. Que No, tengan profe. buena semana todos, entonces. Gracias, profe, nos Sí, vemos. Dale, chao, profe, nos vemos. Bueno, que estén profe, hasta bien. luego. Chao, profe, nos Adiós, vemos. profe. Que tenga bendecido día. Igualmente. profe. Chao, ¿Alguno profe. me quería hacer otra pregunta? No, profe. Yo me quedaría quedar un segundito, profe, ¿No? sí, puede ser. Sí, Dale, yo. decime. Más arriba, profe, en la general, bueno, no sé en qué página, pero suba, sé que más arriba. Ahí, más abajo. ¿Dónde está ahí? No, más abajo. La general, la igualada a cero. No, pero Esta, la por otra. ejemplo. Esta. No, la que C no era, la que C se reemplazaba. Que C tenía dos valores, más un poquito, un poco más abajo. Ahí. Que dice que Esta. AX más BI menos AX1 más BI1. No entendí de dónde esos valores. ¿Por qué reemplazaban a C? AX1 más Sí, BI1. claro. Ah, te tenés que ir a la clase pasada, mirá. Profe, eso Salía pasa de- porque C es igual a A más B. No. Tenías que pasar, mirá, de la explícita a la implícita. Pará. ¿Cuál me decís vos? La que los dos C igual a 1, para te lo voy a explicar mejor ahí mismo. Dame un segundito que la encuentre de nuevo. Fui, no, está más abajo. Esta. Vos tenés el producto escalar entre N y P1P, ¿no? Le ponés las Sí, componentes a cada uno y empezás a hacer el producto escalar. O sea, por un lado tenés A y B, y la del P1P tenés coordenada final menos inicial. sí. Cuando haces el producto escalar tenés componentes homólogas, producto A por X menos X1. ¿Sí? Sería la Claro. primera de acá por la primera de acá, más la segunda de acá por la segunda de acá. Cuando Sí. haces el producto te queda esto. Cuando haces la distributiva te queda A por X a X. A por Está menos bien. X1 menos X1 que queda aparte. Y después acá tenés B por I, y menos B por I1, B por I1. ¿Por qué lo Listo. separa esto de esto? Porque No es lo X mismo. e Y son variables, entonces no van a poder modificarse. En cambio, todo este paréntesis es un número, porque hay una constante, X1, la componente, la coordenada un punto, número, número, número. Todo esto te va a dar un número. Todo ese término independiente se le pone C. Eso lo explicamos cuando vimos la general en las 6 ecuaciones de la clase pasada. Está bien, ahí entendí. No sé cuál Gracias. era la pregunta. Si quién era No, X1 sí, y 1, son las coordenadas del punto P1. claro, sí, o sea, no A y entendí de B. dónde venía, pero ahí entendí que venía del Ah, producto y viene de todo el vectorial. proceso este que yo lo salteé porque ya lo hicimos en la clase pasada, Claro, ahí entendí. Viene del para producto llegar a la misma vectorial. fórmula. Claro, para llegar a que sean perpendiculares, El básicamente. producto escalar igual a 0, de ahí sale. Claro, ahí entendí. Listo, gracias, profe. ¿Estamos? Sí, pero Profe, ¿el cuestionario para cuándo hay que entregarlo? El cuestionario, si no está subido todavía, cuando se suba, va a tener una fecha de vencimiento. Ya te lo va a decir el mismo cuestionario. Por ejemplo, te dice hasta el 20 de abril. Bueno, hasta el 20 de abril tenés posibilidad de entrar las 3 veces. Si te pasás esa fecha, ya quedaste afuera. Ah, perfecto, gracias. No hay por qué. Nos vemos. Chao, profe.